pero depende del sitio. Por ejemplo, fíjense en la última imagen. Si un folículo nominal mide 3 centímetros, ¿qué va a poner? Entonces, este ovario que está con folículo nominal puede tener 15 centímetros y ser normal. ¿Ya? Quienes estudian la parte clínica discordan, porque ustedes ponen ahí ovario derecho, como está aquí en el informe, de aspecto habitual, volumen 15. Y él va a decir, ¿cómo normal? Si es 15, lo normal es hasta 10. Entonces ustedes aquí describen, ¿no? Presencia de folículo nominal. ¿Sí? Entonces eso justifica lo que dicen ellos. Si quieren hacerlo más clarito, aquí, ¿no? Pueden poner acá. Volumen ovárico derecho mayor a lo habitual, pero considérese en folículo nominal, considerándose dentro de la normalidad. Para explicarles menos por qué lo dicen. ¿Ya? Entonces, el modelo de informe es algo así, este es bien. Lo primero, vejiga. Vejiga siempre, si no paro de acá. Vejiga, siempre. Porque necesito saber si el llenado es suficiente, ¿no? ¿Ya? Hay uno que dice, pero ¿por qué no la manda a la casa que le llene la vejiga? 3 horas la señora, 20 vasos de agua y no llenó la vejiga. Y es que hay personas que tienen dificultad en el llenado. ¿No ven? Entonces, a veces hay que considerar eso y poner en el informe, ¿no? El llenado vesical no es lo suficiente, pese a que se indució al llenado de la paciente. La posición del útero es lo segundo. ¿Qué posición tiene ese útero? Es AD, AF, LDF, ¿no? Si es andreflexo o retroflexo, ¿no? El miometrio, bueno, pueden poner aquí, ¿no? Homogéneo, simétrico, etc., ¿no? El endometrio, ¿es homogéneo? Sí. ¿Qué fase quiere? No sé, proliterativo. Con proliterativo con carbohidratos. Listo. ¿No? Si la zona de unión está considerada. Medida del útero, ahí ustedes ponen cuánto mide de largo, de alto, de ancho y el volumen, ¿no? Cervix, si es que hay algo, igual a los anexos, ¿no? Si hay una poliquitosis, se pone, ¿no? Presencia de tanto folículo que miden tanto, ¿no? El volumen ovario se va a aumentar o no. Fondo de saco, si hay caso líquido, moderada cantidad de líquido, hasta 1 centímetro, incluso hasta 2 centímetros suele ser normal. Y la conclusión, ¿no? Ya lo encontrado ahí y aquí más o menos indica el diagnóstico. ¿Ya? Entonces, siempre en el informe hay que ser descriptivo. ¿Por qué? Porque tiene este punto. ¿Ya? Bien. No nada más tanta de principio, se fue, Dan iba a tostar. Vamos a entrar entonces a las patologías. ¿Listo? Las más comunes. ¿Bien? La primera, mioma. Eso de entrada se van a tocar de muy común. ¿Ya? ¿Qué es el mioma? Tumor benigno, ¿no? Hormono dependiente, eso es lo importante saber. Un mioma en una menopáusica, ¿para qué lo vamos a operar? ¿Okay? Si se va a apropiar, hago las hormonas, se acabó el mioma. O se queda ahí o se reabsorbe, ¿no? ¿Qué me interesa a mí? Tamaño y localización. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense, en la clasificación de la FIGO, tienen esta tabla, ¿sí? Por la localización, del 0 al 7. O sea, del centro se va yendo hacia afuera. Se clasifican en submucosos, que son aquellos que están dentro de la cavidad endometrial. Estos sangran, estos impiden un embarazo o complican un embarazo. Casi siempre, si la mujer se embaraza, el primer trimestre es clave porque puede haber una pérdida, ¿no? Por
se van, ¿no? Aquí fíjense otro, ¿no? Pueden ser subserosos. Miren cómo, en vez de que el útero siga por acá, cómo se abomba. Y la serosa, miren cómo pasa por detrás. Por eso se llaman subserosos, porque están debajo de la serosa, elevando la serosa uterina. Y hay aquellos que son intramurales, o sea, están dentro del miometrio, no tocan la serosa, ¿ya? Y por tanto son intramurales. Y evidentemente también hay los pediculados, miren, los que cuelgan por fuera. En los libros, ustedes van a ver, incluso los libros de ecografía, hablan que el mioma es un tumor redondo, homogéneo, hipoecoico, avascular y listo. Resulta que los miomas cambian, los miomas envejecen. Miren, este mioma tiene el mismo aspecto de este. No. Este es casi isoecogénico. ¿Tiene sombra de borde? Sí, porque es un tumor, ¿no? La densidad de este tejido es un poco mayor, quizás, ¿no?, que el útero, y obviamente vamos a tener un efecto de sombra por la dificultad del paso del ultrasonido. Bueno, pero nunca tienen sombra posterior. Mentira, miren este. Miren, este tiene sombra de borde. ¿Por qué pueden tener sombra posterior? Porque están calcificados. Siempre que yo vea calcificaciones, va a tener sombra, ¿lo ven? Entonces, a veces se vuelven, no es tanto, pero se pueden volver irregulares, ¿ya? Pero siempre tienen forma nodular, siempre. Miren, acá también, acá también y este también. ¿Listo? El flujo, si bien son avasculares, cuando el mioma empieza a envejecer, necesita nutrirse. Entonces se agarra un vasito y se empieza a nutrir. Entonces vamos a ver alguna vez unos vasitos por ahí, pero muy precarios. Otra, puede tener esto, degeneración quística. Puede haber líquido dentro del mioma, porque está en fase de degeneración, se está muriendo, se está atrofiando y por ende se vuelve no tiene hipopresencia de líquido. ¿Ya? Entonces fíjense el cuadrito. Los submucosos son el 0, 1 y 2. ¿Ya? El 0 está colgando, peliculado dentro de la cavidad endometrial. El 1 también pertenece y el 2 está todavía submucoso porque más del 50%, ¿no?, está mitad dentro, mitad fuera. ¿Ya? ¿No? ¿Ya han ido a desayunar? ¿Lo ven? Después vienen los intramurales. Intramural quiere decir dentro del músculo, ¿sí? ¿Qué voy a ver yo? El tipo 3 y 4. Entre el 3 y el 4 hay una diferencia. El 3, fíjense, toca la cavidad endometrial. Toca el endometrio. ¿Ya? El 4 no toca ni el endometrio ni la serosa, está en el centro del endometrio. El tipo 5, 6 son subserosos, o sea, tocan la serosa, elevan la serosa. El tipo 5 eleva menos del 50% y el tipo 6 más del 50%, pero siguen estando dentro del músculo. Ya los pediculados vuelven por fuera. ¿Listo? ¿Cuáles son los más peligrosos? 0, 1, 2 y 3. Y el 2, 5 son los híbridos, son aquellos grandes que tocan tanto la serosa como el endometrio. Entonces, tengan su tablita de referencia para la clasificación FIGO, ¿no? Ustedes dicen, no, hallazgo sugestivo de mioma intramural tipo 4, o FIGO 4, o FIGO 3. Adenomiosis. Ahí está la famosa adenomiosis. ¿Qué dijimos que era la adenomiosis? Cuando es elevación del endometrio al miometrio, ¿sí? Por tanto, la primera característica ecográfica que vamos a ver es la pérdida de la zona del mioma. ¿Sí? No hay zona del mioma. Este es el endometrio súper fino, ¿sí?
no hay zona de unión. Miren el grosor de la pared aquí y miren acá, hay una asimetría. ¿Sí? ¿Qué otra cosa ven? Miren el miometrio aquí y miren acá. ¿Cómo se ve? Heterogéneo. Incluso hay un quiste aquí, miren, los quistes miometriales, que son también típicos de la adenomiosis. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se ve? Flujo aumentado, miren, el flujo por lo general tiene que ser él, pero miren hasta dónde está. Y esto debe ser manita y su lavadora. ¿Qué se llama eso? ¿Qué artefacto es? Sombra. En adenomiosis, lo del hotel de trabajo se cansa. Sí, bueno, estuvieron llamándome para que vaya a esa invitaciones que hacen. Se come rico así, claro. Pero quieren que uno se ofrece ese hotel. Digo, si tú vivo aquí, ¿para qué no me traer el hotel? Sombra en abanico. ¿Ven la sombra cómo está? ¿No? Eso es factor normónico de la adenomiosis. ¿Ya? Sombra en abanico. Anótenselo porque es muy examen. ¿Ya? Un artefacto muy característico de la adenomiosis. ¿Listo? Entonces, recapitulando, ¿qué voy a tener? Como primera característica, la pérdida de la zona de unión. Patrón heterogéneo del miometrio. Asimetría de paredes. Flujo aumentado. No, eso es suficiente. Ahora, ojo, no todo el cerebro está comprometido. ¿Ya? Fíjense, acá esto es normal. Pero miren cómo empieza a cambiar desde aquí. Miren. Entonces, esto es una adenomiosis casi total de casi. ¿Ya? Hay adenomiosis como esta, fíjense. No hay asimetría, hay una ligera asimetría, fíjense, un poquito más aquí, ¿no? Pero casi nada, pero no hay zona de unión. Y el patrón del miometrio es heterogéneo. Vean los miometrios anteriores. Miren de homogéneo, miren homogéneo. ¿Ah? Miren acá. Ahora miren esto, se ve toda la diferencia, ¿no? Se ve bastante punteado, ¿no? Bien heterogéneo, ¿ya? No siempre vamos a tener esa simetría marcada. No siempre va a haber un flujo intenso, ojo. De repente ustedes se topan con esto y dicen, no hay una adenomiosis, y le ponen el doctor y no hay flujo. ¿Sigue siendo adenomiosis o no? ¿Sigue siendo o no? ¿Sí tienen todo aquí? Sigue, pero ¿por qué no hay flujo? ¿Me escucho? ¿Por qué no hay flujo? Y está con todo eso ahí. No. ¿Por qué se trata la adenomiosis? Con fibrotrofia. ¿Y por qué no hay flujo entonces? Porque no está inflamada. Cuando la adenomiosis invade ese miometrio, nunca más vuelve a ser igual. O sea, nunca más va a regresar a la normalidad. El miometrio ya está dañado y eso se queda ahí. Cuando yo veo que esa paciente viene tranquila de la vida a hacerse una ecografía y nos topamos con esto, porque no tiene dolor. Quiere decir que la adenomiosis está en periodo de reposo y va a llegar un día que se va a activar y después se le quita y después vuelve y va y vuelve. Por eso está en la enfermedad del divorcio. Las pacientes con adenomiosis tienen una característica clínica importantísima. ¿Cuál sería? No se puede embarazar. ¿No? Algo peor.
todo. Y por tanto rechaza al marido. Ahí el marido se va con otro y ella se pregunta por qué. La dispauremia es uno de las características clínicas más importantes en la adenomiosis. No es la adenomiosis suavecita. La adenomiosis, cuando está instalada del todo, que se hace una adenomiosis cervicouterina, o sea, agarra todo, esa paciente no soporta un papá nicolau, ¿no? Y si está en fase activa, peor, está súper adolorida. Y ella viene a la ecografía, se le hace el barrido y no le encuentran nada, porque no ven esta característica. ¿No ven? Y la tratan por cualquier otra cosa. ¿Ya? Es una enfermedad de por vida. Se trata por ciclos. Cuando duele se trata, ¿no? Cuando no duele, no molesta, está tranquilo, ¿ya? Entonces, las características ecográficas no siempre van a ser todas completas. A veces son poco de adenomiosis, ¿ya? Lo vamos a ver después en un video. Ahora, esto es diferente. ¿Qué es la endometriosis? Presencia de tejido endometrial fuera del endometrio, ¿sí? Y miren, la endometriosis es estos puntitos negros que ven, ¿sí? Claro, cuando la endometriosis está en forma tumoral, pues se ve de lejos. Este es un endometrioma. Sí, de grande. Bueno, pero a ver, chequen esta ecografía. Poco de endometriosis. Porque, ojo, ¿cómo llega el endometrio? Hay varias teorías. Hay varias teorías. Una. Retrógrado, también, ¿no? Otra que simplemente desde la infancia nació con esa condición. Otra. La cesárea. Toda paciente que ha tenido procedimientos quirúrgicos de grado, no calidad de endometriosis, ¿ya? Pero se ha visto últimamente, se ha visto últimamente niñas, 9, 10 años con endometriosis. Antes se pensaba, antes de la teoría del reflujo, que era culpa de los ginecólogos, que en la cesárea no hacían un debido lavado, porque yo operaba con un doctor, operamos mucho tiempo con él, cesárea, y me encantaba su técnica, sacaba todo, ya, revisaba todo, porque cuando queda tejido, endometrial se cierra. ¿Y dónde va a ir a dar eso? Tejido, intestino, hígado, pulmón. Poco endometriosis por pulmón, porque la vía puede ser sanguínea o puede ser por esparcimiento. Entonces hay que tener cuidado. Estas muchachitas que vienen, el otro día hicimos una chica de 13 años, sí, 13 o 14, no me acuerdo, en la lista, ¿no? Que venía desde el año pasado con tratamiento. Y no lo encontraban. Y bueno, le daban tratamiento para quistes. No tuvo quistes la chica, por la ecografía que se veía no había quistes. Menstruación a los 11. Y le digo, me sorprende, hoy por hoy ya se ve muy seguido que los médicos piden ecografía 3D. Y esa es la mejor manera de rastrear la endometriosis. Entonces vino la ecografía, yo le hice la ecografía, no la convencional, y le digo, mira, tiene que haber un preparo previo. No es pedir por pedir el rastreo de endometriosis. A esa niña hay que hacer un enema, limpiar todo lo que esté ahí del intestino, y mañana repetimos. ¿Listo? Listo. Dicho y hecho, al otro día vino. Tenía poco de endometriosis. 13, 14 años, imagínense. Entonces, más se está viendo ese tema, no por reflujo, ¿ya? Y el tema es que ahora las niñas están menstruando más temprano. Antes
Antes se consideraba, ¿no?, que había una pubertad precoz cuando los desarrollos eran antes de los 9 años. Ahora se está considerando antes de los 8. Entonces una niña que entre los 8 y 9 años menstrua y tiene niveles hormonales, testosterona y todo eso dentro de lo normal, es una niña, ¿no? Entonces ya las cosas están cambiando, ¿ya? Entonces hay que considerar que es la menor de la historia, ¿ya? Bien, entonces la endometriosis, cuando está en forma ya tumoral, que de hecho no es un tumor, es un quiste denso, es blando, fíjense, tiene refuerzo, ¿eh? Tiene refuerzo, tiene un aspecto homogéneo y hipoecóico y tiene un patrón muy singular. Esos puntos que ven como brillos se llama patrón de Vitres Medilar, ¿sí? Igual que en el COVID, los pulmones. Lo mismo, ¿ya? El signo o estos patrones de Vitres Medilar son patrones homónicos de la endometriosis, únicos de la endometriosis. No tiene flujo, es totalmente avascular. Pero ustedes van a ver esta forma bien redonda, ¿no?, densa, con buen refuerzo. Y si toca, miren, este no se nota el patrón de Vitres Medilar intenso, pero se ve todo esto, los puntitos, ¿sí? Como el vidrio de la puerta, ¿no? Y borroso. Y acá sí se nota, y mucho depende del ángulo de disoniación para que ese patrón se pueda ver. ¿Listo? Entonces son avasculares, acuérdense de eso, ¿ya? No tienen flujo para nada. Otro, los pólipos. Pólipo es otra cosa común, muy común. Causa de sangrado, ¿ya? ¿Cuál sería la mejor fase del endometrio para estudiar lesiones? Ahí. Cuando está el endometrio grueso o fino. Fino. ¿Por qué? Porque vamos a tener fino, va a saltar la boca. Ojo, los pólipos son ecogénicos, así como vimos pólipos en vesícula, son ecogénicos, tienen su película vascular, son formas ovaladitas de los discos, ¿no es cierto? Pero miren acá, apenas y se ve. Este es un endometrio que pase. Trilaminar, ¿sí? Proliferativo trilaminar, ¿no? Igual que acá. Aquí se limita hermoso con el pólipo, ¿no? Pero si esta paciente o esta se tuviera en una fase secretora, a lo mejor pasa desapercibido. Porque uno del endometrio está grueso, dos del endometrio es igual de congénico que el pólipo, no se camufla. ¿Con qué podría confundir esto? Con mioma. ¿Qué más? Mioma es lo más común de confundir. ¿Qué otra cosa puede ser? Tiene un primero sangrado. La neoplasia principalmente. Hay que saber distinguir, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En la neoplasia son tumores irregulares, están adheridos a las paredes. Aquí miren, se limita lo mismo, ¿no? Están bien limitados. Cuelgan, así como se ve en la imagen. Tienen su película y cuelgan. Si se ve el película, si se ve el flujo, bien. Si no se ve, no pasa nada, porque son tan finitos. Estos pólipos no superan los. A veces son de medio centímetro, 1 centímetro, algo, 2 centímetros, eso sí se ve pedir, ¿ya? Pero la mayoría de los casos son pequeñitos, el películo vascular ni se ve. Pero es una lesión bien definida, circunscrita, ovaladita y ecogénica homogénea. Con esos 5 parámetros ustedes saben que es un tumor benigno. Bien.
Lo importante es medir, se mide. ¿Cuánto mide? ¿Y dónde está? Casi la mayoría están en los fondos, a veces están por acá, a veces son más de uno, ¿no? Otro, hiperplasia endometrial. ¿Cuál es el factor que desencadena la hiperplasia endometrial? A ver, doctora Howard, ilumínenos. ¿Qué es la hiperplasia? ¿Por qué crece sin parar? No hay compensación de... ¿Quién hace que haya menstruación? Progesterona. Entonces el endometrio empieza a proliferar y nunca para, ¿no? Como no hay progesterona, no hay vaciamiento. Entonces, esto antes se decía que era enfermedad de señora, menopáusica, que el endometrio tiene que ser más de 15 milímetros, etc. ¿Sí? Hoy por hoy vemos mujeres en fases, en edades fértiles, 30 años, 20 años, se ven con hiperplasia endometrial, porque es un desorden hormonal. En realidad esto ya es una consecuencia, no es el endometrio enfermo. Lo que pasa es que no hay compensación. El endometrio sigue trabajando como siempre. ¿Qué voy a ver yo? Este patrón heterogéneo. Este patrón multivesicular, sin flujo, y no necesariamente tiene que medir más de 15 milímetros. ¿Ya? Puede yo encontrar hiperplasias de 8. ¿Ok? ¿Con qué podría yo confundir esto? Coágulos puede ser. O sea, si es más poco. No creo. El signo de racimo de uva. ¿De casar? El signo de racimo de uva. ¿De quién? El signo de racimo de uva. No le escucho. El signo. ¿Por qué no andan despacio? Yo, aparte que soy sorda. El signo de racimo de uva. ¿Cuál es ese? Pero sé que es el signo, económicamente se le denomina signo de racimo de uva o ¿Mola? panal. Ajá, mola. Mola. Sí. Ah, yo lo conozco por panal de avena. ¿Y de quién es ese signo? Mola. 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 Signo de la qué me dijo. Racimo de uva. Hábleme fuerte. Yo la mola de racimo de uva, yo simonova, no he escuchado. Signo de racimo de uva, sí. O panal de avena, ¿no? Es muy parecido. Y ahora la paciente es muda, sorda, y no hay antecedentes de que esté embarazada. ¿Cómo sé que eso es mola? Por el flujo. ¿Por qué? Que yo sepa, en la mola no hay flujo, y acá tampoco. O sea, no hay. Y ahora, exacto. Pero ahorita tenemos que hacer un informe, y ahora ¿qué le pongo al informe? Mola versus hiperplasia. Bien, claro, ¿por qué no? Dado que no existen antecedentes que certifiquen una gestación, podría tratarse de una hiperplasia. Más tampoco descarta que sea una mola. Pero hay una diferencia bien chiquitita entre la mola y la hiperplasia, aunque a mí también me ha pasado varias veces. Normalmente las vesículas estas en la hiperplasia son distorsionadas. En la mola bien parece un panalcito de avena, son microvesículas. Cuando la mola es total, porque la mola total agarra todo, la mola parcial no. Entonces, la mayoría de los casos agarramos mola completa, ya no hay embrión, no hay nada. Pero si tienen dudas, pongan, ¿no? Al criterio personal puede ser una hiperplasia endometrial, sin embargo, no se debe descartar una mola, ¿ya? Las sinequias, esto es difícil ver, ¿ya?
son estas pacientes que sangran, por lo general son menopáusicas, como ya sus estrógenos están por el piso, ¿no? Hacen adherencias dentro de la cavidad. Ahí estamos viendo la simetría porque hay una cánula con líquido fisiológico, pues obvio, ¿no? Y se puede dilatar la cavidad y estudiar las famosas simetrias, pero nunca hay que descartarlas porque son causas de ligeros dolores y sangrados en la posmenopausia. Y esto no es embólico. Obviamente, esto es una lesión muy avanzada, una lesión neoplásica. El 90% de los cánceres son carcinomas, ¿no? Lamentablemente sí, es un cáncer bastante agresivo, no tiene desplazamiento por vía hematógena. ¿A dónde hacen esta presión? Metástasis por vía hematógena, ¿no? Igual que cáncer de ovario, ¿no? Y hay que ver también riñón, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cómo voy a ver una lesión? Mal definida. Obviamente esto es un absurdo, fíjense, ¿no? Esto es todo irregular. ¿Por qué esto no es un endometrio secretor? Ya que están viendo por primera vez. ¿Se acuerdan cómo era el endometrio secretor? Era también así como, pero miren, irregular y un poquito hiperheterogéneo. Un endometrio secretor bien limitado. A veces está heterogéneo porque se forman coágulos antes de la menstruación, pero es bien limitado a la zona de unión. Este está totalmente bien por todos lados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Ya se les quitó el sueño? Sí. Una pregunta, doctora. En la hiperplasia endometrial se dijo que a partir de 5 milímetros de endometrio podríamos sospechar. Y las pacientes que reciben terapia de reposición hormonal, ¿se utiliza otro o es 5 igual? 5. Igual. Aquí viene alguien la conoce, la doctora Erika, para ver. Vamos a ver. Chiquitina, poderosa, malísima. Así como la ven. Ella da los cursos de colposcopía. Tenemos una funcionaria que tiene una hiperplasia endometrial. De hecho, entre todas sus hiperplasias, nosotros tenemos un bebé, ¿no? Ajá. Y yo le hice un control. Claro, yo ya sé que histológicamente es hiperplásica, ¿no? Estoy confiante en el informe, estaba con 5 milímetros de endometrio. Y tenía aspecto hiperplásico. Y me dice, con 5, pero cada 3 meses le estamos viendo y haciendo degrado de esto es hiperplasia. Por más delgado que sea, tiene esa forma microvesicular de hiperplasia. Y después le hicieron degrado de biopsia, claro, siguió saliendo y va a seguir saliendo toda la vida hiperplasia. ¿Okay? Entonces, para mí, el espesor no es un signo muy confiable. Uno diga, tiene que ser sí o sí un endometrio engrosado. ¿Cuándo va a estar engrosado? Cuando ya esa hiperplasia está avanzada. Esa paciente le hace un degrado biopsia en 3-6 meses otra vez está igual. ¿Sí o no? Bien. ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿Les está gustando? Pero todas estas son con la traductora localitaria. La mayoría. Pero es mejor que lo vean así. Así ya de arriba vamos a poder ir. No, pero en hiperplasia se ve. Depende de la paciente. Y si la paciente es obesa, trabaja en armónica, la resalta, agárrese señora toda esa gordurita, ¿no? Y nosotros trabajamos la zona pélvica, ¿no? Y si no me alcanza la visibilidad, armónica. ¿Qué hace la armónica? No es la no es esa. La armónica duplica el retorno en frecuencia, ¿no? Entonces me retorna mejor calidad de imagen. Ovario, ahí está, para que no enfermen a sus pacientes, ¿ya? Esto es ovario poliquístico, miren. Y hay cuidado que estén poniendo síndrome de ovario, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico, ¿no?
Miren, el otro día tuvimos una discordancia. La última actualización son más de 20